¿Qué harías si un día el mismísimo Dios te ofreciera pedir lo que quisieras? ¿Oro? ¿Poder? ¿Larga vida? Imagina por un momento esa decisión, pues eso es exactamente lo que le pasó a un joven rey hace miles de años. Su nombre era Salomón, y lo que pidió no fue ninguna de esas cosas. Y justo por eso, se convirtió en el hombre más rico y sabio que jamás haya pisado la tierra. Prepárate porque la historia de Salomón es mucho más que solo riquezas. Es una lección sobre lo que realmente importa, y te aseguro que el final te sorprenderá. Salomón heredó el trono de su padre David, y aunque era joven e inexperto, tenía un corazón para su pueblo. Una noche Dios se le apareció y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Piénsalo, una oportunidad única. Pero Salomón, en lugar de pedir para sí mismo, pidió sabiduría para gobernar con justicia a su pueblo, una decisión que cambió su destino y el de su reino para siempre. Dios, complacido por su humildad y su enfoque en el bien común, le dijo: «Porque no pediste riquezas, ni larga vida, ni la muerte de tus enemigos, sino entendimiento para administrar justicia, te daré lo que pediste, una sabiduría tan grande que no ha habido ni habrá nadie como tú. Y además de eso te daré también riquezas y gloria, como ningún rey ha tenido antes ni tendrá después». Y así fue. La riqueza de Salomón era tan legendaria que cuesta imaginarla. Cada año, llegaban a Jerusalén más de 22 toneladas de oro. No había un solo utensilio en su palacio que no fuera de oro puro. La plata, literalmente, valía lo mismo que las piedras del camino en su reino. Construyó el majestuoso templo de Jerusalén, una maravilla arquitectónica recubierta de oro y adornada con las joyas más preciosas, que brillaba bajo el sol como una estrella en la tierra. Sus palacios eran suntuosos, sus jardines exuberantes y su corte, un desfile de esplendor sin igual. La gente decía que había más oro en su reino que arena en el desierto. La fama de su sabiduría y su opulencia se extendió por todo el mundo conocido. Reyes y reinas venían de muy lejos para presenciar su grandeza y escuchar sus consejos. La más famosa fue la reina de Sabá, quien viajó con una caravana cargada de especias, oro y piedras preciosas, dispuesta a poner a prueba la sabiduría de Salomón. Pero al ver con sus propios ojos la organización de su corte, la magnificencia de sus banquetes, la riqueza de sus siervos y la elocuencia de sus palabras, quedó completamente asombrada. «Ni la mitad de lo que me contaron es cierto», exclamó. «Tu sabiduría y tu prosperidad superan todo lo que había oído». Salomón fue el hombre que lo tuvo todo: sabiduría, poder, riquezas incalculables, fama mundial. Pero aquí viene la parte que realmente te hará reflexionar. Al final de su vida, después de haber experimentado todas las facetas de la existencia humana, escribió un libro llamado Eclesiastés, y en él llegó a una conclusión sorprendente: que todo lo material, toda la vanidad y la búsqueda de placer, era vanidad de vanidades, un soplo de viento, algo que no satisface el alma verdaderamente. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el oro que acumuló, sino en la sabiduría para vivir con propósito y en la conexión con lo divino. Así que, la historia de Salomón, el rey más rico de la historia, nos deja una enseñanza poderosa. Puedes alcanzar todas las cimas materiales y tener todo lo que el mundo ofrece, pero al final, lo más valioso que puedes cultivar es la sabiduría que te guía, el propósito que te mueve y la comprensión de que hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Qué te parece? ¿Esperabas ese final del rey más rico de la historia? Comparte tus pensamientos y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias que te harán pensar. En la primera parte descubrimos cómo el rey Salomón se convirtió en el hombre más sabio y rico de la historia. Pero su historia no termina ahí, porque incluso el rey más sabio del mundo, con todo el oro y la gloria que podía desear, cometió un error que lo llevó a perderlo todo. Y la lección que aprendió de su caída es, en muchos sentidos, incluso más valiosa que su sabiduría original. Estás a punto de ver cómo su propia riqueza y poder se convirtieron en su mayor trampa. La Biblia nos dice que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, mujeres de todas las naciones, traídas por razones políticas y de poder. Al principio, su riqueza y sabiduría le permitieron mantener el control sobre un reino inmenso. Pero con el tiempo, estas alianzas se convirtieron en su perdición. Sus esposas extranjeras, cada una con su propia fe y sus propios dioses, comenzaron a desviar el corazón de Salomón del Dios que le había dado todo.
Los altares a dioses paganos empezaron a aparecer en Jerusalén, construidos para complacer a sus reinas y princesas. Salomón, el constructor del glorioso templo, el hombre que una vez pidió sabiduría, se dejó llevar por la idolatría. Esta desobediencia tuvo un costo inmenso. El Dios que le había dado sabiduría y riquezas le envió un mensaje claro. Por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto ni los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino. Pero por amor a tu padre David no lo haré en tus días, sino en los de tu hijo. Es un recordatorio impactante. Incluso la mayor bendición puede ser revocada si la persona se desvía del propósito original. Y la profecía se cumplió. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Los errores de un rey, que una vez fue el más sabio, llevaron a la fragmentación de la nación que su padre, el rey David, había unificado con tanto esfuerzo. El reino de Israel se separó, y el esplendor y la gloria de la era de Salomón se desvanecieron. La sabiduría que había recibido fue opacada por la complacencia, y las riquezas que había acumulado no pudieron salvarlo de las consecuencias de sus propias decisiones. Al final de su vida, cuando escribió su libro Eclesiastés, Salomón miró atrás, vio toda la riqueza, todo el poder, todo el placer que había buscado y acumulado, y lo llamó vanidad. Se dio cuenta de que la vida no se trata de obtener, se trata de vivir con propósito, de obedecer, de ser fiel. El hombre que lo tuvo todo llegó a la conclusión de que la verdadera felicidad y el verdadero éxito no se encuentran en las cosas del mundo, sino en la sabiduría de vivir una vida recta. La lección final del rey más rico no fue cómo acumular fortuna, sino cómo encontrar verdadero valor en la vida. La historia de Salomón es una advertencia para todos nosotros. Podemos tener todo el éxito del mundo, pero si perdemos el rumbo, si olvidamos de dónde vienen nuestras bendiciones, podemos perderlo todo. Su historia nos enseña que el mayor tesoro no es el que se guarda en un cofre, sino la integridad y el propósito que se cultivan en el corazón. ¿Qué opinas de esta parte de la historia de Salomón? Déjame tus comentarios y si te gustó, no olvides suscribirte y compartir.